Hoy vamos a hablar de los héroes, de vosotros, de vosotras. No de héroes de estos que aparecen en los cómics, sino los héroes del día a día. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que a veces necesitamos recordar quiénes somos en realidad. No nos subirá la arrogancia, no nos tenemos que asustar. La heroicidad de la que estamos hablando lo que llama es a la admiración, no solo por uno en su esencia, sino por los demás. Necesitamos hablar de una cosa, de una palabra, que está asociada a un montón de connotaciones negativas, por falta tremenda de conocimiento en Honduras de lo que significa. Esta palabra es el estrés. Porque cuando una persona se encuentra frente a un obstáculo formidable, o una persona se encuentra en una situación donde se ve rodeada por personas llenas de languidez, de tristeza, de desesperanza, el estrés hace su aparición. Si destruyéramos los mecanismos del estrés, no sobreviviríamos probablemente más de 1 o 2 semanas. Luego, lo que se trata es de entender qué son los mecanismos del estrés y qué relación tienen con la heroicidad en el día a día. Y eso es lo que vamos a hacer, un viaje juntos de descubrimiento. Luego, cuando alguien nos pregunte qué es el estrés, en lugar de caer en la connotación negativa, el estrés es algo horrible, el estrés es un proceso que tiene 2 mecanismos. Uno de los mecanismos se llama mecanismo de supervivencia y el otro mecanismo se llama mecanismo de adaptación. Luego el estrés es un proceso que pone en marcha 2 mecanismos. El problema que estamos experimentando en la sociedad moderna es la siguiente. El mecanismo de alarma, cuando se pone en marcha de forma esporádica ante un peligro, alguien que viene con un cuchillo y te vas a ir corriendo, un depredador, un autobús que de repente va a pasar, yo voy a cruzar y me quedo paralizado y no me atropella, esos mecanismos de supervivencia están muy bien cuando se activan de forma esporádica. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los mecanismos de supervivencia están de forma habitual activos. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Eso es lo que vamos a ver. Ya no estamos hablando de que la amígdala se haya activado y luego se desactive. Estamos hablando de que estamos secuestrados por la amígdala. ¿Cuáles son las consecuencias de la activación mantenida de la amígdala? Pues el corazón, cuando se activan los mecanismos de supervivencia, puede trabajar 5 veces más. Ya os podéis imaginar que el corazón trabajando 5 veces más de forma continua acaba generando patología cardíaca. Es una de las causas más frecuentes de arritmias no reconocidas por los cardiólogos. Imaginaros además qué pasa con un tubo digestivo que de forma habitual no recibe suficiente suministro de sangre. Se paraliza, ¿lo entendéis? No puede funcionar. ¿Qué pasa con la comida? La comida se pudre, porque no avanza. Al pudrirse fermenta. Al fermentar se dilata el estómago, se produce lo que se llama meteorismo, es el gas en el estómago, y empieza a subir el ácido, el famoso reflujo. Luego, esa bolsa de gas pasa al intestino grueso y es el colon irritable. ¿Es o no frecuente eso hoy? ¿A que sí? Además, afecta al sueño, es una de las causas más frecuentes de insomnio. Afecta, por supuesto, a la fertilidad, genera tal grado de tensión muscular que acaba produciendo dolores de espalda, dolores en muchos sitios. También altera el sistema de defensa del cuerpo, porque en un mecanismo de supervivencia, el organismo, el cerebro, entiende que lo que nos protege frente a bacterias, virus y tumores no es esencial. Por eso se funciona mucho peor a la hora de defenderse frente a una gripe, un catarro, etcétera, etcétera. Tener activado de forma habitual el mecanismo de supervivencia no solamente genera todos estos problemas incómodos del tubo digestivo, no solamente nos acatarramos con más frecuencia, cogemos gripes con más facilidad, dormimos menos, etcétera, etcétera, sino que también tiene la capacidad de afectar a la genética. Afortunadamente tenemos también otros mecanismos de adaptación. Los mecanismos de adaptación son muy interesantes. ¿Por qué? Porque
nos ayudan ante la dificultad de una manera completamente distinta a los mecanismos de supervivencia. Observar, este es un terreno incierto, con peligros, los rayos son 30 millones de voltios, pero también seguro que hay oportunidades ahí. En ese momento, cuando no es la amenaza, sino peligro más oportunidad, lo lógico, lo coherente es que el cerebro active no mecanismos de supervivencia, sino mecanismos de adaptación. Si en medio del desierto aparece un coyote, sí se activará el mecanismo de supervivencia, pero mientras tanto es el mecanismo de adaptación. ¿Por qué el mecanismo de adaptación? Porque el mecanismo de supervivencia solo nos permite atacar, quedarnos bloqueados o huir. Y ya os podéis imaginar que para explorar un territorio nuevo, atacar, quedarse bloqueado o huir es una pobre opción. Son los mecanismos naturales del ser humano. Nosotros hemos progresado a lo largo de la evolución desde hace 2,5 millones de años porque los mecanismos que hemos puesto en marcha fundamentalmente son de adaptación. Solo ante la presencia de un tigre de dientes de sable o un mamut o un mastodonte hemos puesto mecanismos de supervivencia. ¿Por qué son tan interesantes los mecanismos de adaptación? Por lo siguiente. Cuando el cerebro pone en marcha ese mecanismo, a diferencia de cuando pone en marcha el de supervivencia, la sangre no va a la amígdala, sino que va a la zona prefrontal, la zona clave para prestar atención, para ver las cosas con perspectiva, para tomar decisiones y para aprender. Además, da una orden para que células madre situadas en las cavidades cerebrales empiecen a convertirse en neuronas, y esto se ha probado en adulto. Por eso el mecanismo de supervivencia es el que... nos ha permitido aprender cómo entender ciertos patrones en entornos nuevos. Activa la creatividad, la capacidad de atención, la perspectiva, la memoria. ¿Por qué el ser humano moderno tiene de forma habitual, y esto es una cosa súper constatada desde el punto de vista médico, ¿por qué tiene activado de forma habitual sus mecanismos de supervivencia? Si no le ayudan a adaptarse y encima le generan desgaste incluso a nivel celular. Eso es lo que tenemos que resolver. Generamos interpretaciones de amenazas que son creaciones mentales y respondemos como si fueran peligros y amenazas físicas. Ahora, ¿por qué ponemos en marcha estos mecanismos en lugar de mecanismos de adaptación? Entendemos que el cerebro se equivoca, como se equivoca con el tablero. ¿Pero qué hace que se equivoque? ¿Cuál es la causa? La clave es múltiple. Vamos a analizar los elementos más importantes. El primero es el manejo de la atención. ¿Dónde pongo yo mi atención? ¿Dónde me estoy enfocando? ¿Por qué? Porque donde llevéis vuestra atención será siempre más real para vosotros. Muy importante, la atención es selectiva. Vemos donde miramos. La realidad es muy amplia, pero si solo estamos mirando a un sitio no veremos lo otro. Mucho cuidado con la...
toxicidad ambiental. Hay personas que son extraordinarias y a su vez son como agujeros negros. Te chupan la energía. Ves a otra persona igual y dice, ¿tú también has estado con él? Sí. Una cosa es la persona que está pasando por un mal momento o por muchos malos momentos y otra la persona que es fundamentalmente negativa. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Mi consejo es distancia, porque os afectará sin que os deis cuenta por vía inconsciente. No penséis que vale decir, no, yo sé perfectamente lo que de esta persona me voy a quedar o no voy a quedar. No es así. Por vía inconsciente está entrando y está afectando a cómo percibo el mundo. Luego, ser vosotros y vosotras los dueños de vuestra atención. Poner vuestra atención donde entendáis que sea inteligente y apartaros de cualquier sitio que por llevaros a ese entorno pone en marcha automáticamente mecanismos de supervivencia. Segundo, las expectativas que tengáis de vosotros y de los demás tienen por sí solas la capacidad de activar o desactivar los mecanismos de supervivencia. El propio hecho de sentirse animado y de tener altas expectativas y de confiar cambia químicamente la sangre. El primero en el mundo que lo vio fue el profesor Bandura. Siguiente tema. Hemos visto la importancia del foco, que me puede meter en un mecanismo de supervivencia o no. Las expectativas, lo mismo. Bajas expectativas activan mecanismos de supervivencia. Son mecanismos mentales pero que tienen acceso al mundo físico. El tercero es la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. La voz interior tiene tres formas. La voz de la desesperanza, no hay salida. La voz de la sumisión, si hay salida yo no la puedo encontrar. Y la voz punitiva, si hay salida y puedo encontrarla, no merezco encontrarla. ¿Cuál es el efecto en el cerebro? El efecto es fascinante. Activan la amígdala, ¿os acordáis de la amígdala? Activan la amígdala, pero no frente al depredador. Activan la amígdala desde esquemas mentales, puros. ¿Cómo lo hacen? Desde la parte situada encima del ojo derecho, ahí empiezo yo a tener la conversación negativa. Yo no puedo, no me lo merezco, soy incapaz, nunca llegaré, pum pum. Y enseguida esa idea, ese pensamiento sostenido se convierte en sentimiento porque el cíngulo anterior, que es esto, lo transmuta de un pensamiento en un sentimiento. Inmediatamente se activa la amígdala. La amígdala activa el hipotálamo en la profundidad del cerebro y el hipotálamo pone en marcha el mecanismo de supervivencia a través de las glándulas suprarrenales encima de los riñones, que inundan la sangre de adrenalina, noradrenalina,
y sobre todo de cortisol, que es la hormona reina en lo que es el mecanismo de supervivencia. Claro, todo eso hace que mi cerebro entre en un mecanismo de ataque, huida o bloqueo, que no me sirve para adaptarme en un mundo que está exigiendo de mí claridad mental y capacidad de aprender. Por eso, mucho cuidado con la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Mucho cuidado en alimentar voces negativas en los demás, porque tienen un extraordinario poder para cambiarnos físicamente. Siguiente tema, la gestión del error. ¿Cómo nos vamos a tratar a nosotros ante el error? ¿Cómo vamos a tratar a nuestra gente ante el error lógico del aprendizaje? Porque si nos tratamos duramente activaríamos mecanismos de supervivencia. Si entendemos que es parte del proceso y que necesitamos aprender un camino nuevo para progresar, no activaremos los mecanismos de supervivencia. Ojo, porque somos muy duros con nosotros mismos. Y las heridas que nos hacemos en el corazón y las heridas que facilitamos que a veces otros se hagan, cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo reparar. Hace falta mucho tiempo, mucho compromiso para curar, para sanar heridas en el mundo emocional. Entonces, seamos cuidadosos, gentiles, amables en la forma de hablarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Y qué cosas decía Albert Einstein? La fuerza de la voluntad, la fuerza del compromiso. Es más fácil estar abajo, es más arriesgado subir, pero desde arriba se ve otra perspectiva y se alcanza con la fuerza del corazón, porque lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. La gente sencilla nos puede enseñar grandes cosas. ¿Cuántas veces nos levantamos por la mañana, o me levanto por la mañana para no generalizar, digo, no sé qué, el agua cuánto tarda en salir caliente, hará frío, no sé qué desastre, está lloviendo? Los guerreros Kun en el Kalahari, norte de Sudáfrica, uno de los territorios más duros del mundo, han convertido los esques, las excusas, en los haikes, las acciones, y en los tenemos que, la responsabilidad. Qué ejemplo para nosotros de lo que es la heroicidad en el día a día.